Hay historias donde la realidad se distorsiona. Bienvenidos a Espíritus del Tiempo, donde los fantasmas cuentan sus historias. Recuerdos que no eran suyos. Imagina despertar una mañana y escuchar a tu hijo hablar con una voz que no reconoces. No es un juego, no es una broma, son palabras extrañas, frases que parecen venir de otro tiempo, de un lugar que nunca ha visitado. Al principio, su familia intentó no darle importancia, quizás era solo un sueño extraño o un juego que se le había ido de las manos. Pero la insistencia, la seriedad en su rostro y, sobre todo, esa voz que no era la suya, comenzaron a sembrar una inquietud profunda. ¿Qué estaba pasando en esa casa tranquila? ¿Quién hablaba a través de su hijo? La situación se volvió aún más extraña cuando empezó a describir lugares con una precisión asombrosa. Hablaba de un río de piedras rojizas, de una vieja iglesia con una campana rota y de un pequeño pueblo rodeado de colinas. Mencionaba un nombre, uno que nadie en la familia había escuchado jamás, pero lo repetía como si se tratara de un viejo amigo. Describía olores, sensaciones, el frío del viento en un callejón estrecho. Eran detalles tan vívidos que parecían recuerdos reales, pero ¿cómo podía recordar algo que nunca había vivido? La curiosidad y el miedo llevaron a la familia a investigar. Con el corazón en un puño, buscaron en mapas antiguos, en viejos registros en internet. Y entonces lo encontraron. El pueblo existía. El río de piedras rojas fluía tal como lo había descrito. La iglesia antigua seguía en pie. Cada detalle coincidía. El escalofrío que recorrió sus espaldas fue indescriptible. No eran invenciones, eran memorias, pero no eran las de su hijo. Quienes lo veían a diario notaron que no solo su voz cambiaba. A veces, su mirada se perdía en el horizonte, volviéndose profunda, antigua, como si observara escenas que nadie más podía ver. Su comportamiento se volvía solemne, casi ceremonial. Dejó de jugar con sus juguetes habituales y pasaba horas en silencio, simplemente mirando por la ventana. La atmósfera en la casa se volvió densa, cargada de una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Un día, uno de sus familiares, vencido por la intriga y el temor, se armó de valor. Se acercó a él mientras estaba en uno de sus trances y le preguntó directamente: ¿Quién eres? El niño giró la cabeza lentamente y con esa misma voz ajena, profunda y serena, respondió una sola frase: «Soy el que cuida». Esa respuesta no aclaró nada, al contrario, solo multiplicó el misterio y el pavor. Desde ese día, el miedo se instaló de forma permanente. Nadie se atrevía a entrar solo en su habitación. La puerta de su cuarto, antes un símbolo de infancia y juegos, se convirtió en el umbral hacia algo desconocido y aterrador. Lo más desconcertante era la exactitud de sus palabras. No eran solo descripciones de lugares, sino también de eventos. Mencionaba fechas concretas de hace décadas, nombres de personas que habían vivido y muerto en aquel pueblo lejano, detalles de historias locales que solo los más ancianos del lugar podrían recordar. Era como si un archivo histórico olvidado hubiera cobrado vida dentro de él. La familia, desesperada, llegó a contactar a un historiador local de aquel pueblo, compartiendo con él los relatos del niño. El hombre quedó perplejo. Las historias eran reales, pero muchas de ellas se habían perdido en el tiempo. Eran secretos que se creían enterrados para siempre. ¿Cómo podía un niño, a cientos de kilómetros de distancia, conocer esos detalles íntimos de una comunidad que nunca había pisado? Una noche, mientras la familia cenaba en un tenso silencio, el niño se levantó de la mesa, miró hacia la puerta principal y dijo con una urgencia desgarradora: «Debo volver, me están esperando».
Esas palabras resonaron en la casa como una sentencia, dejando a todos helados, preguntándose quiénes eran los que esperaban y a dónde quería volver. Poco a poco, tan misteriosamente como comenzó, todo empezó a desvanecerse. La voz extraña se fue apagando. Los relatos de lugares lejanos se hicieron menos frecuentes y su comportamiento volvió a ser el de un niño de su edad. La normalidad regresó a la casa, o al menos una frágil apariencia de normalidad. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. A veces, en momentos de distracción, se le escapaban murmullos, frases sueltas en un tono que no era del todo suyo, fragmentos de recuerdos que no le pertenecían. Quienes lo conocieron y vivieron esa experiencia aseguran que, aunque por fuera parece un niño como cualquier otro, en su interior todavía guarda algo más. Un eco, una presencia, un alma antigua que por alguna razón eligió su cuerpo para manifestarse. Una entidad que quizás sigue ahí, en silencio, esperando. Porque hay recuerdos que no son nuestros, pero que, por alguna razón, insisten en regresar. Hay recuerdos que aparecen sin explicación, sueños que se repiten con una claridad tan intensa que parecen venir de otro tiempo, de otra vida. Esta es la historia de una persona que durante años soñó con una casa que, en teoría, nunca había visto. Una historia que nos hace preguntar si algunas memorias no nos pertenecen del todo, o si simplemente están esperando a que las encontremos. Desde que era una niña pequeña, ella tenía un sueño recurrente, siempre el mismo. Se veía caminando por un sendero de tierra, al final del cual se erigía una casa de campo. No era una casa cualquiera. Los detalles eran siempre idénticos y se grababan en su mente con una precisión asombrosa. La puerta de entrada era de un color azul desgastado por el sol y la lluvia. Para llegar a ella, había que subir 3 escalones de piedra irregular, cubiertos de un fino musgo verde en sus bordes, y a la derecha de la entrada, junto a una ventana con marcos de madera, crecía un árbol viejo, inclinado hacia la casa como si quisiera protegerla o contarle un secreto. Cada vez que este sueño la visitaba, no solo veía la casa, sino que también la sentía. Podía percibir el olor a tierra húmeda y a flores silvestres que crecían a los lados del camino. Pero lo más poderoso era el sonido. Una melodía antigua, melancólica, como la de una caja de música lejana, que parecía flotar en el aire. No podía identificar la canción, pero la conocía tan bien como a su propia respiración. Al despertar, una extraña sensación de nostalgia la invadía, como si acabara de regresar de un lugar al que perteneció hace mucho, mucho tiempo. Sentía que había estado allí antes, pero no podía explicar cómo ni cuándo. Durante años, consideró este sueño como una simple creación de su mente, una fantasía persistente sin mayor importancia. Lo contaba como una anécdota curiosa, una peculiaridad de su subconsciente. Sin embargo, en el fondo, esa casa y esa melodía nunca la abandonaron del todo. Eran un eco constante en el rincón más silencioso de su mente. Así vivió, ignorando esa llamada silenciosa, hasta que un día lo imposible sucedió. La casa de sus sueños apareció frente a ella, no en un sueño, sino en una fotografía real. Fue un día completamente normal. Estaba en casa de una amiga, mirando fotos de su último viaje por Europa. Pasaban las imágenes en una pantalla, una tras otra. Paisajes montañosos, ciudades bulliciosas, monumentos históricos. Y de repente, allí estaba. La imagen congeló el tiempo. Era la casa. La puerta azul, los 3 escalones de piedra, el árbol inclinado junto a la ventana. Era exactamente igual, hasta el más mínimo detalle que ella había memorizado en sus sueños durante décadas. Su amiga le explicó que la foto fue tomada en un pequeño pueblo rural, un lugar remoto del que nunca había oído hablar.
La mujer se quedó sin aliento. El aire se le escapó de los pulmones y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. No podía ser una coincidencia. La probabilidad era simplemente nula. No conocía ese lugar, ni siquiera el país donde se encontraba. Nunca había viajado a esa región, ni había visto imágenes de ese pueblo en libros o documentales. Sin embargo, una certeza abrumadora, una fuerza casi irracional, se apoderó de ella. Algo dentro de su ser, una voz que no era la suya pero que reconocía como propia, le susurró que tenía que ir. No era una opción, era una necesidad. Sabía, sin saber cómo, que esa casa la estaba esperando. Semanas después, tras una planificación impulsiva y casi febril, se encontraba en un avión, cruzando el océano hacia ese pequeño y desconocido pueblo. Durante el viaje en tren desde la capital hasta la región rural, la sensación de familiaridad comenzó a crecer. Los paisajes que veía a través de la ventana, las colinas verdes y los bosques frondosos, le resultaban extrañamente conocidos. Al llegar al pueblo, la sensación se intensificó. Caminaba por sus calles empedradas como si ya las hubiera recorrido antes. Sabía instintivamente dónde girar en cada esquina, qué camino tomar para llegar a su destino, sin necesidad de un mapa o de preguntar a nadie. Era como si sus pies tuvieran memoria propia. Y entonces, al doblar una última esquina, la vio. Allí estaba, al final de un camino de tierra, exactamente como en sus sueños. La realidad era tan idéntica a su imaginación que por un momento dudó si no estaría soñando de nuevo. El corazón le latía con fuerza en el pecho y un frío inexplicable, que no tenía nada que ver con la temperatura del aire, le erizó la piel. Se acercó lentamente, casi con reverencia, y al posar la mano sobre la puerta azul, sintió una descarga eléctrica, una conexión instantánea que trascendía el tiempo y el espacio. Mientras observaba la fachada, perdida en sus pensamientos, una voz suave y quebrada la sacó de su trance. Era una mujer mayor, una vecina que la miraba desde el porche de la casa de al lado con una expresión de curiosidad y sorpresa. La anciana se acercó a ella lentamente y le dijo con una voz cargada de historia: «Esa casa ha estado vacía durante décadas, desde que la familia que vivía ahí se fue. Es extraño ver a alguien interesado en ella después de tanto tiempo». Hizo una pausa y la miró fijamente a los ojos. Nadie más en el pueblo lo sabe, pero los antiguos dueños siempre decían que había una llave de repuesto escondida bajo la gran piedra plana que forma el primer escalón de la entrada. Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer. ¿Cómo podía ser? En algunos de sus sueños había tenido la vaga sensación de saber dónde encontrar la llave, pero siempre lo había descartado como un detalle más de la fantasía. Con el corazón en un puño y la mirada atenta de la anciana sobre ella, se agachó. Sus manos temblorosas buscaron a tientas bajo el borde de la piedra del umbral. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. La sacó. Era una vieja llave de hierro, oxidada por el paso del tiempo. Encajaba perfectamente en la cerradura. ¿Cómo podía saberlo? La pregunta resonaba en su mente una y otra vez, sin respuesta lógica. Giró la llave. La cerradura cedió con un chasquido metálico que rompió el silencio de la tarde. Empujó la puerta azul, que se abrió con un largo y quejumbroso crujido. El interior estaba cubierto de una fina capa de polvo y telarañas, pero todo le resultaba extrañamente familiar. El olor a madera vieja y a tiempo detenido, la distribución de las habitaciones, la forma en que la luz entraba por las ventanas. Podía moverse por la casa a oscuras, sabía dónde estaba cada mueble, cada objeto, reconocía el sonido particular que hacían las tablas del suelo al pisarlas en ciertos puntos. En la pared de la sala principal colgaba un retrato familiar. Una pareja y una niña pequeña, todos con ropa de otra época.
Sus rostros eran desconocidos, pero al mirarlos sintió una punzada de tristeza, como si estuviera recordando una pérdida lejana. Pero el descubrimiento más inquietante estaba por llegar. En una pequeña mesa de noche en el dormitorio principal, encontró un diario antiguo, con las tapas de cuero gastadas y las páginas amarillentas. Al abrirlo, se quedó helada. En la primera página, escrito con una caligrafía elegante y fluida, estaba su mismo nombre. No era su diario. La fecha era de casi 100 años atrás. Pero lo más desconcertante, lo que hizo que su mundo se tambaleara, fue la letra. Era idéntica a la suya. Cada curva, cada trazo, cada punto sobre las íes. Era su propia escritura, en un libro que no le pertenecía, contando una vida que no había vivido. Desde aquel día, su vida cambió para siempre. La casa, con su misterio sin resolver, finalmente fue vendida a otros propietarios. Ella nunca regresó a ese pueblo, pero el vínculo nunca se rompió del todo. Asegura que a veces, en el silencio de la noche, cuando está a punto de dormir, escucha de nuevo esa melodía antigua y melancólica, la misma que sonaba en sus sueños y que parecía flotar en el aire de aquella casa. Un eco de un pasado que, de alguna manera, también es suyo. Esta historia nos deja con una pregunta. ¿Qué son estos ecos del pasado? ¿Son recuerdos de vidas pasadas, como algunos creen? ¿O son simplemente conexiones inexplicables que nos unen a ciertos lugares y a ciertas personas a través del tiempo? Quizás hay lugares que nos esperan, lugares que guardan una parte de nosotros que creíamos perdida, como si un fragmento de nuestra alma nunca se hubiera ido realmente de allí. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo misterio. Si tú también tienes una experiencia que quieras compartir, envíala a nuestro correo espiritusdeltiempo@gmail.com. No olvides suscribirte, dejar tu like y unirte a este viaje al más allá, porque el tiempo no olvida y los espíritus tampoco.